Algunas historias no comienzan con un grito, nacen en el silencio. Ese tipo de silencio que asusta incluso al viento. En medio de un bosque congelado, a cientos de kilómetros de la primera señal de civilización, hay una cabaña solitaria. Dentro de ella, un hombre que ya fue muchos. Fotógrafo, esposo, soñador. Hoy es solo Jack. Jack Frost. Y en aquella noche en la que el cielo parecía derrumbarse sobre la tierra, ocurrió algo imposible. Algo que él nunca se atrevería a contar, pero que lo cambió todo. Jack Frost solía despertar con el sonido de los obturadores. No los de la ventana, los de la cámara. Un clic tras otro. La respiración de la naturaleza eternizada en milésimas de segundo. Era el tipo de fotógrafo que podía esperar 8 horas por una sola imagen. Pero cuando llegaba, un lobo entre la niebla, un búho rasgando el cielo, valía cada segundo congelado en los huesos. Seattle conocía su nombre. Galerías, revistas, incluso documentales. Jack Frost, el hombre que capturaba el alma de lo salvaje. Pero la verdad, su propia alma siempre fue más difícil de capturar. Todo cambió una mañana que parecía como cualquier otra. Dicen que el tiempo se detiene cuando ocurre una tragedia, pero cuando sonó el teléfono, el tiempo no se detuvo. Simplemente se desmoronó. Una curva en la carretera, un coche fuera de control, una llamada de la policía, y la vida de Jack, que ya estaba hecha de imágenes, perdió todos sus colores. Su esposa, el amor de su vida, la única persona que le daba ganas de volver a casa, ya no estaba. Vendió todo. Los lentes, los premios, el apartamento. Dejó atrás las paredes llenas de recuerdos y tomó la carretera hacia el norte. No un poco al norte, más al norte de lo que cualquiera se atrevería a ir. Alaska, la inmensidad blanca, los lobos, la soledad. Una cabaña de madera en medio de la nada, rodeada de árboles que parecían crecer en silencio. Allí no necesitaba sonreírle a nadie. Allí, el único sonido era el crujido de la madera, intentando recordar cómo latir. Los días se arrastraban como las nubes pesadas en el cielo. Caminatas sin rumbo, café demasiado fuerte, fotografías antiguas apiladas como fantasmas. Pero entonces llegó el invierno, y con él, ese tipo de frío que pone a prueba las ganas de vivir. Menos 45 grados. El viento cortaba como cuchillo. La nieve sepultaba todo lo que osara respirar. Y fue en esa inmensidad blanca, en esa muerte lenta y silenciosa, que ocurrió algo absolutamente imposible. En el tercer día de la tormenta, Jack se despertó con un sonido que no debería existir. Un ruido grave, arrastrado, como si el bosque llorara. Miró por la pequeña ventana delantera y se congeló. Allí, a menos de 2 metros de la puerta, estaba una osa, una madre, y 2 oseznos tambaleándose detrás de ella. No deberían estar allí, no en esa época del año. Los osos hibernan. Era regla de la naturaleza, era ley de supervivencia. Pero esa familia estaba despierta y desesperada. Jack supo en ese instante que aquella visita no era solo un error de la naturaleza, era un llamado. ¿Un llamado a qué? Todavía no lo sabía. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se estremeció, como si el frío de afuera, finalmente, hubiese resquebrajado el hielo por dentro. Durante algunos minutos, Jack simplemente se quedó allí, inmóvil, observando. La osa jadeaba. Su pelaje, cubierto de escarcha, temblaba como hojas al borde del colapso. Los osesnos, demasiado pequeños para este mundo brutal, buscaban abrigo bajo el cuerpo de su madre. Ella lo vio. Él lo sabía. Sus ojos cortaron la nieve como faros, pero no hubo ataque, ni gruñido, solo una mirada, larga, densa, una súplica sin palabras. Jack retrocedió, corrió la cortina, cerró la puerta con llave. «Estás loco, Jack», dijo en voz alta, solo para asegurarse de que seguía allí. Era suicidio. En Alaska, abrir la puerta a un oso es firmar tu propia sentencia. No son mascotas, son fuerza bruta, instinto puro, y siempre tienen hambre. Pero había algo mal, muy mal. Los osos no se despiertan en medio del invierno.
a menos que estén enfermos, o hambrientos, o perturbados por algo más grande. La tormenta rugía afuera. La cabaña temblaba con el viento. Jack encendió la chimenea. Hirvió un poco de agua. Trató de convencerse de que aquello no era su problema, pero a cada minuto que pasaba, el llanto ahogado de los osesnos se volvía más fuerte, más insoportable. Entonces, hizo lo que nadie, en su sano juicio, haría. Bajó al cobertizo. Era un espacio estrecho, lleno de herramientas y madera apilada. Sacó todo. Cubrió el suelo con mantas viejas. Colocó un balde con agua, algunos trozos de pescado seco. Cerró la puerta con un gancho por dentro. Y se quedó allí, mirando ese refugio improvisado como quien enfrenta una decisión irreversible. Y lo era de verdad. Al abrir la puerta trasera, el viento entró como una cuchilla. Jack salió hasta el porche. La madre osa levantó la cabeza, con dificultad. Los osesnos estaban encogidos, casi enterrados en la nieve. Jack dio un paso, y luego otro. Con los brazos abiertos, no en desafío, sino en entrega, murmuró: «Vengan». La osa no se movió, pero los osesnos comenzaron a seguirlo, y como si entendiera, ella los acompañó, lenta, débil, pero firme. Ninguno atacó, ningún rugido, solo el sonido de las patas hundiéndose en la nieve. Jack los guió hasta el depósito. Abrió la puerta. La madre osa dudó por un segundo. Y luego entró. Durante 3 días, se quedaron. Jack dormía poco. Observaba todo por la rendija de la puerta. Los alimentaba sin contacto directo. Les hablaba en voz baja, como si tratara de calmar a sus propios fantasmas. Algo en esa presencia lo transformaba. Era como si la cabaña, por años sepulcro de memorias, respirara de nuevo. Pero él lo sabía. Era temporal. Cuando pasara la tormenta, ellos se irían, y él volvería a ser solo Jack. O al menos, eso creía. El tercer día amaneció más claro. Había disminuido el viento, y por primera vez en semanas, el cielo mostraba una franja azul. Afuera, el bosque era un cementerio blanco, pero vivo. Jack bajó lentamente hasta el depósito. Abrió la puerta con el corazón apretado. La osa estaba de pie. Los osesnos, inquietos, olfateaban el suelo. Ellos lo sabían. Era hora de partir. Jack no dijo nada. Simplemente observó mientras la madre osa lo miraba por última vez. Una mirada que no era salvaje, ni humana. Era algo entre ambas. Un lenguaje que no necesita diccionario. Y entonces, se fueron. Descendieron la colina, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. Ningún sonido, ninguna huella, solo el vacío que quedó. Jack limpió el depósito, recogió las mantas, guardó el balde, pero no pudo tirar el pescado seco. Algo dentro de él había cambiado. Comenzó a caminar más, a escuchar más. Volvió a fotografiar, poco, sin prisa, sin destino. No era por el trabajo, era por él. Por primera vez en años, dentro de él Jack sentía ver que algo. Los meses pasaron. La primavera llegó tímida, como quien pide permiso. El hielo comenzó a derretirse, y el bosque volvió a tener sonido. En verano, Jack decidió hacer algo inusual, conducir hasta la ciudad más cercana. Necesitaba provisiones, pero, más que eso, quería ver gente. Quería recordar que existía un mundo más allá de los árboles. Tomó su jeep, descendió por el camino serpenteante como quien cruza entre 2 mundos, el de la soledad y el de la civilización. Fue un viaje corto, con sol y un silencio cómodo, pero en el camino de regreso, la carretera serpenteaba entre acantilados, paisajes hermosos, pero peligrosos. Y fue allí, en una curva sin señal, donde todo casi termina. Una roca cayó desde lo alto, luego otra, y luego decenas. Jack aceleró, pero entonces ella apareció, en medio de la carretera. La osa, la madre, imponente, detenida como una estatua viva, la mirada fija. Jack frenó bruscamente. El coche derrapó. Pocos metros de ella, y en ese segundo exacto detrás de él, el derrumbe. Toneladas de rocas cayendo justo donde habría pasado, si ella no hubiese estado allí. Por un instante todo se detuvo. El polvo en el aire, el calor inesperado, el latido acelerado del corazón. La osa lo miró un segundo más y desapareció en el bosque, sin dramatismo.
sin gloria. Simplemente se fue. Jack se quedó allí, atónito. Intentó racionalizar. Tal vez fue coincidencia. Tal vez ella simplemente cruzaba su camino. Pero no lo parecía. Parecía una elección. Parecía una retribución. Y en ese instante, algo que nunca imaginó sentir, un tipo de fe sin nombre, nació en silencio. No una fe en dioses, sino en la propia naturaleza, en su lógica misteriosa, en su capacidad de ver lo invisible y responder, no con palabras, sino con gestos. Jack no se lo contó a nadie, ni en el pueblo más cercano, ni por carta, ni en los raros contactos por radio. Aquello era suyo, del bosque, de la osa, no cabía en palabras. Pero la mente no lo dejaba pasar. Volvió a la cabaña y dibujó, por primera vez en años, en un papel. No una fotografía, no un paisaje. Dibujó ojos, los de ella. Y mientras deslizaba el grafito sobre el papel áspero, sintió una ternura extraña, una especie de nostalgia por algo que aún estaba vivo. Durante semanas, Jack volvió a aquel tramo de carretera, esperando tal vez verla de nuevo. Ella nunca volvió, pero él comenzó a notar otras cosas. Pájaros haciendo nidos en el borde del porche. Onto, ciervo solitario que bebía agua cerca del galpón. Pequeñas señales de vida que antes ignoraba. No era magia, era percepción. Jack había cambiado lo que veía, porque había cambiado cómo veía. Y entonces ocurrió algo curioso. Empezó a mirarse a sí mismo con los mismos ojos con los que observaba a los animales. No como un hombre roto, sino como parte de algo mayor, imperfecto, salvaje, pero perteneciente. Tal vez eso era lo que más dolía antes. No era solo la pérdida, era el desarraigo, sensación de no pertenecer ya a ningún lugar. Pero ahora había un sendero, curvo, invisible, hecho de encuentros que no se explican. Jack volvió a fotografiar, pero no para revistas, ni para exposiciones. Fotografiaba hongos en los árboles, gotas de hielo derritiéndose, huellas en el barro, el rastro del silencio, y cada clic era como decir, te veo, como si el lente ahora no sirviera más para capturar, sino para agradecer. Y había algo más, algo que ni siquiera se decía a sí mismo. Se sentía cuidado, no como quien recibe flores, sino como quien es perdonado, como quien, por alguna razón oscura, mereció seguir con vida. La osa no solo le salvó la vida, le devolvió el instinto de existir. Una mañana, se despertó antes del amanecer. Salió de la cabaña sin cámara, sin linterna. Simplemente caminó. Y cuando llegó a un claro donde nunca había estado antes, algo lo hizo detenerse. Allí, en el centro de la nieve aún intacta, había huellas, grandes, lentas, de osa. Avanzando. Él no la vio, pero entendió. Era la vida diciendo, todavía estoy aquí, tú también estás. Sigue. Años después, nadie sabría decir qué ocurrió con Jack Frost. Algunos dicen que volvió a fotografiar profesionalmente. Otros, que se convirtió en una leyenda local, el ermitaño del bosque. Hay incluso quienes juran haberlo visto conversando con lobos. Pero la verdad, como siempre, se esconde en los detalles que nadie quiere contar. Lo que pocos saben es que, cierta vez, un grupo de 1800 jóvenes exploradores encontró una pequeña caja de madera escondida bajo una piedra, en medio del bosque, a kilómetros del camino más cercano. Dentro había una cámara analógica, aún funcionando, y una única fotografía. En ella no había oso, ni paisaje. Era el cielo, azul, limpio, atravesado por una delgada línea de vapor blanco, como la estela de algo que pasó demasiado rápido, pero dejó huella. Detrás de la foto, una frase escrita a mano. La naturaleza no olvida. Tal vez Jack aprendió lo que pocos se atreven a comprender, que la vida no está hecha solo de lo que se ve. Está hecha, sobre todo, de lo que insiste en permanecer, como la mirada de un animal que no habla, pero entiende, como el dolor que no desaparece, pero cambia de forma, como el amor que, incluso roto, todavía late. La madre osa, al salvarlo, no solo le devolvió la vida, le devolvió lo que viene antes de eso, el vínculo, el reconocimiento de que, aunque distantes,
Aunque heridos, seguimos siendo parte unos de otros. Hombre y animal, pérdida y supervivencia, silencio y gesto. Jack no volvió a ser quien era, porque nadie vuelve, pero aprendió a caminar junto al dolor, sin dejar que lo cegara. Y por encima de todo, descubrió que a veces no es el hombre quien salva a lo salvaje, es lo salvaje quien salva al hombre.